Bueno, chicas y chicos, un cordial saludo allí para todos, para todas. Vamos a hacer entonces el proceso de retroalimentación para estos trabajos que quedaron allí pendientes. Vamos entonces con Valeria González. Valeria, tú tienes entonces allí 4.4 en este diseño, 4.2 en el anterior. ¿Listo? Esas son las notas. Me parece que este diseño es interesante. Supongo allí trabajaste modulación, pero lo ideal, ¿cierto? Es, vuelvo e insisto, en que manejes más tonos de naranjas. Estás manejando tonos eh, dos o tres, ¿listo? Y no haces allí mayor diferenciación. Eh, También la idea es que puedas subir un poquito los tonos para que adquiera más potencia ese personaje, ¿listo? Y no tonos tan claros. Por supuesto, estos que están allí en el fondo se oscurecerían un poco más, ¿cierto? Y luego entonces haces que estos tonos se vuelvan un poco más fuertes, más impactantes en ese personaje y que exista un poco más de variabilidad, no que sean tan parecidos, ¿cierto? Y además elevar potencia, elevar tonos. Diseño visual me parece que es interesante, sin embargo, creo que aquí en la parte de atrás no debería tener estas triangulaciones porque lo que generan son ruidos visuales. Estas líneas de aquí atrás o esos módulos triangulares hacen que sea un poco molesta la lectura. Entonces hay que evitar detrás de los textos líneas como estas, ¿cierto? Que lo que hacen es incomodar la lectura o crear ruidos visuales. Entonces allí sugiero puedas eliminar, ¿cierto? Estos dos, tres, cuatro triángulos y dejar únicamente el texto. Por supuesto, ya no sería blanco, habría que revisar, por ejemplo, un azul, preferiblemente oscurito, fuerte, ¿listo? Revísate de todas maneras allí una sombra, no una sombra falsa, una sombra bien hecha, ¿listo? No es una buena tipografía. Esta es una tipografía egipcia porque tiene serifas cuadradas. ¿Listo? Entonces búscate una mejor tipografía. ¿Listo? Obviamente, pues, si cambia esa tipografía, también cambia en el otro diseño. ¿Listo? Aquí. Eh, Quiere decir que dejamos un espacio acá más libre para que ese diseño no se sienta allí con esos ruidos y al mismo tiempo se vea menos saturado y se lea muy bien el texto. Cuando quite los triángulos, pues lo corres un poquito más a la derecha, ¿cierto? Para que exista mayor respiro aquí de la D a ese triángulo azul. Sería interesante además, ¿cierto? Que los triángulos que estás manejando allí en un solo tono pudieran ser un poco más oscuros de tal manera que este personaje central resalte, destaque más. ¿Listo? Entonces, ten en cuenta eso. Y muy seguramente, este que es oscuro de fondo, pues sea más claro, y luego pase el texto a ser azul oscuro, por ejemplo. ¿Listo? La idea es, en ese orden de ideas, que podamos tener un diseño más interesante y ojo porque los triángulos no necesariamente tienen que ser un solo tono. Podrían ser unos tres tonos distintos, pero oscuros al fin y al cabo, para que el diseño impacte de mejor manera. Esta tipografía no es buena, deja mucha separación entre caracteres. También habría que cambiarla, creo que es la misma de aquí. Eh, luego, luego, este texto, dejémoslo por ahí con un par de puntos menos de tamaño y un poquito, hay que revisar el interlineado. Creo que el interlineado por ahí mm,
No, pero es que aquí, no, deja el interlineado así, pero obviamente cuando se le baja el tamaño, ¿cierto? Se va a leer mejor porque resulta que aquí no hay respiro y aquí tampoco hay respiro. ¿Listo? Entonces, con unos 2 puntos menos, ese texto se va a leer mucho mejor. ¿Listo? Va a quedar más respiro por los lados. Esto de colores comienza con mayúscula, colores 2 puntos, ¿cierto? Primario y complementario. Y complementario. Déjale por ahí un punto menos a ese texto y que quede buen respiro por la izquierda y buen respiro por la derecha, porque mira que aquí la O está prácticamente pegada y por aquí también está pasando lo mismo, debajo de complementario. ¿Listo? Geometrización de forma lo podemos dejar de ese tamaño, pero seguramente se va a ver mejor cuando la tipografía que coloques allí no deje tanto espacio entre caracteres. Creo que eso sería con respecto a esta pieza. Me atrevería a decir que sería interesante. No, aquí está el 2025. Cuando, que me imagino debe ser esta misma, cuando se vuelvan más oscuros esos triángulos, que decíamos de unos 3 tonos, por ejemplo, pues habrá que mirar en qué color queda el 2025, ¿no? Hay que revisar eso. Aquí quedó algo raro, algo extraño, una entrada allí de color azul que habría que revisar también. Luego que me parece que es interesante, pero, y podría ser de hecho más interesante que este en un momento dado, pero el personaje central tiene que tener más tamaño, ¿listo? Tiene que ser muy protagonista en tamaño, ¿listo? Yo diría que debería estar más o menos al doble del tamaño, ¿listo? Y en ese orden de ideas, pues obviamente revalúas si estos otros se tienen que alejar un poquito más, ¿listo? Porque al hacerlo al doble del tamaño, ¿listo? Pues los otros se van a tener que afectar de todas maneras. O los alejas más. Hay 3, 6, 7. Yo dejaría unos 5. ¿Listo? Para que él pueda aumentar de tamaño considerablemente. ¿Listo? Ahí en ese punto donde está, de pronto un poquito más abajo, un poquito. Y luego es posible que estos dos se vayan de ahí, estos dos. Porque van a ser como los directamente afectados. ¿Listo? Diseño visual me parece que puede ir un poquito más pequeño, seguramente a este tamaño, por ejemplo. Eh, Buscaría eliminar todos estos elementos que hay en la parte posterior, detrás de diseño visual, los que afectan, los que están detrás del texto directamente. ¿Listo? De tal manera, o también lo que puedes hacer, ¿cierto? Es bajarles mucho más el tono hasta que se vuelvan casi el color de fondo. O se van y no generan ruido visual detrás del texto, o se van y queda el fondo plano en esa partecita del texto, o quedan con tonos prácticamente iguales al color de fondo. ¿Listo? Yo me inclinaría más por eliminarlos. ¿Listo? Luego, colores, comienza con mayúscula, 2 puntos, primario y complementario. Es un texto que debería, yo creo que le está pasando con la misma tipografía, ¿cierto? Que hay acá, que los caracteres se separan mucho y por eso aquí no queda ningún respiro, quedó completamente pegado al borde del formato, ¿listo? Geometrización de formas, ese punto se va, ¿listo? Aquí el interlineado no funciona. De hecho, como diseño visual es más o va a ir más pequeño, ¿cierto?
posiblemente, ¿cierto? Va a quedar el espacio abajo, ¿cierto? Para colocar el eslogan allí. ¿Listo? Entonces, ese eslogan vertical no me funciona mucho y teniendo en cuenta que es un texto un poquito extenso, preferiría que fuese allí debajo de diseño visual. ¿Listo? Y como te digo, posiblemente se van estos dos e incluso este otro personaje. De tal manera que diseño visual sea más pequeño, pueda subir un poquito si es el caso y el eslogan se pueda colocar debajo. Eh, o la otra es si dejarlo acá, pero como te decía en el diseño anterior, ¿cierto? Bajarle un par de puntos, tal vez incluso tres, mirar muy bien el interlineado, ¿listo? Y al no quedar las líneas pegadas, pues preferiblemente va a quedar mejor. Para no dejarle ese rectángulo allí, ¿listo? Que estás haciendo, aunque bueno, igual lo puedes dejar, pero mira, es que el problema acá es no lo dejaste sangrado, que una línea azul aquí a la parte izquierda. Y lo otro que diría es que ese texto podría adoptar esa curva, ¿listo? Me atrevería a decir también que podrían quitar esos rombos que están de fondo y ese rectángulo, dejarlo azul, ¿listo? Tal vez con un tono más oscurito que los azules que estás manejando por acá, ¿listo? Y se vería más impactante. Y ojo que porque el texto podría adoptar la curva, ¿no? Que fuera curvito, así como geometrización de formas, que también hay que cambiar esa tipografía, ¿no? Eh, y creo que por ahí el diseño comenzaría a mejorar. Ahora hay que revisar estos detalles. Miren, esta punta, estas puntas, ¿listo? Son nodos que no se están trabajando bien. ¿Listo? Por acá, hay bastantes por ahí arriba. Por acá hay otro que se tienen que corregir. Y luego revisar dónde iría el 2025. No me parece que sea ahí. Yo diría que podría estar, por ejemplo, eh, en un cuadrito como este, puede ser horizontal, ¿cierto? Pero ahí creo que no te funciona. Y tampoco es el color allí, ese naranja sobre ese azul, creo que tampoco funciona allí. Ese naranja podría funcionar en un azul más claro, no en un azul oscuro. Bien, vamos con Andrés Daza. Me parece, Andrés, este es el mejor diseño definitivamente 4.8. Es bastante interesante. Este también es bueno, pero hay mucha saturación. Ya ahorita vamos a hablar de él. Este me parece un diseño espectacular, ¿listo? Pero también lo está saturando. Entonces, me gusta mucho lo que hiciste aquí con respecto a estos cuadrados, en donde ellos se mueven, se vuelven dinámicos, no son una filita de cuadritos, ¿cierto? Como esta, por ejemplo, que ahí sí resulta válido, porque son más pequeñitos y es como hacer un marco allí. Entonces, ahí sí me parece que es válido hacer el marquito como lo estás manejando, pero aquí son interesantísimos estos cuadros, muy interesantes, con ese movimiento, con el color, con el tamaño, en fin. Eh, el diseño visual, o hablemos de una vez, resolvamos el tema de la densidad. Estos cuadritos de fondo, todo este patrón que hiciste de fondo, estos cuadritos, deberían tener mucha más transparencia, porque son los que están saturando el diseño y lo están dañando mucho. ¿Listo? Entonces, todos estos cuadritos verdes de fondo pequeñitos, ¿listo? Los necesitamos más transparentes.
con un tono muy similar al que hay de fondo, fondo, a ese verde de fondo. ¿Listo? Que apenas si se alcancen a ver. ¿Listo? Luego de eso, diseño visual. Por favor, averíguate cómo hacer una sombra en Illustrator, una sombra gradada, no una sombra falsa, que es repetir el texto y volverlo negro o más oscuro, sino una sombra paralela bien hecha. ¿Listo? Mira, por ejemplo, aquí, aquí hay una sombrita muy bien elaborada, una sombra difuminada, bastante bien hecha, es lo que te hace falta en ese cabezote. Lo otro, ese verde lo necesitamos de este oscuro en este color, ¿listo? O por lo menos que no sea ese verde, porque es un verde que definitivamente es muy fluorescente, tiene mucha luz, oscurecelo un poquito, ¿listo? La idea es que sean dos verdes diferentes, por supuesto, ¿listo? Pero necesitamos que este no sea ese verde, que sea un verde más interesante, ¿listo? Un poquito más oscuro. La sombra, el rojo también, un rojo más oscuro, ¿listo? No así tan fluorescente. Eh, Juega un poquito con el texto, ¿listo? Diseño más pequeño, un texto más pequeñito, ¿cierto? Y visual que sea el más grande. Bien. En ese orden de ideas, como el diseño, es que diseños hay muchos, ¿listo? Pero visual solamente hay uno. Diseño hay diseño arquitectónico, diseño de interiores, diseño visual, ¿cierto? Diseño entonces no, diseño un poquito más pequeño, ¿listo? Y visual más grande. Cuando eso cambie, vas a poder subir un poquito el cabezote, ojo, conservando este respiro con respecto a los cuadritos rojos, ¿listo? Conservando ese respiro, de tal manera que reflejando tu alma en el diseño, ese texto pueda subir, porque está muy pegado aquí a la forma, a este diseño, ¿listo? Entonces, él sube, ¿cierto? Y se pega, de hecho, mucho más a visual, ¿cierto? Se sube por ahí hasta por acá, ¿listo? O incluso un poquito más. Y entonces lo vamos a separar de este diseño tan interesante y le vamos a dejar un respiro. Mira que de la O de diseño a el elemento está prácticamente pegado, ¿listo? Además de eso, revisa que en el diseño la segunda línea esté alineado con la R. Mira que no está alineado, ¿listo? Entonces eso también te daña el diseño. Revisa además bajarle un par de puntos a ese texto. Está un poquito grande. Y eso también ayuda a que no haya suficiente respiro. Pero donde vas a ganar mucho respiro es subiéndolo un poco, teniendo en cuenta que diseño visual va a ir, o sobre todo diseño, más pequeñito. Diseño va a ir más o menos por ahí en el 60 o 50% del tamaño que tiene actualmente. O sea que si este diseño está, por ejemplo, en 60 puntos, lo puedes bajar por allá a 40, por ejemplo. Por eso hablo del 60 o 50% del tamaño. Primario y complementario es un texto que está gigantesco. Bueno, hablemos primero de geometrización mejor. Primero está sin tilde. Geometrización comienza con mayúscula. Luego el texto está, ¿cierto? Un poco grande. Puedes bajarle también un par de puntos. Si a este le bajamos dos o tres, a este también perfectamente le bajamos 3 puntos. ¿Listo? A esa geometrización de formas. Y luego a este le bajamos por ahí para que quede más o menos al 50 o 60% del tamaño. Y es colores, 2 puntos, comenzando con mayúscula, igual que la G es mayúscula aquí en geometrización. Primarios, perdón, colores, 2 puntos, primario y complementario. Y lo que te digo, más o menos al 50% del tamaño. ¿Listo? Y a este le bajamos por ahí 3 puntos, a este le bajamos unos 2 o 3 puntos también. Y con el arreglo del fondo
pues ya va a quedar un diseño supremamente interesante. Porque es que esos cuadritos de fondo son muy pesados. ¿Listo? Tiene que apenas si verse una pequeña diferencia con respecto al color o al cuadrado que hay de fondo. ¿Listo? Mm, por lo demás, bastante bien. Y en este, pues ya te imaginarás los mismos cambios para diseño visual. Incluso este verde es, yo creería que el más adecuado para este diseño. ¿Listo? Reflejando tu alma en el diseño. Aquí el problema también es el fondo, ¿no? Esos cuadritos rojos, ¿cierto? Deberían ser mucho más transparentes, ¿cierto? Mucho más transparentes, todos, ¿no? Los grandes y los pequeñitos, todos esos rojos. Y este texto, un poquito menos de interlineado, hay mucha separación entre las dos líneas. eh, Hay que dejarlo más o menos a este tamaño o los 2 o 3 puntos menos que dijimos antes. Luego, ya sabemos que este también cambia, geometrización de formas también cambia, siguiendo las mismas consideraciones que indicamos acá. En ese orden de ideas, creería que el diseño se vería mucho mejor. Mm, yo veo allí algo más y es un espacio aquí como un marco blanco por todo el diseño, donde me parece que también sería interesante que, por ejemplo, un cuadrito de estos grandes, ¿cierto? Estuviera por acá en la esquina, por ejemplo, o, sí, por ejemplo, acá hacia la esquina, ir revisando el tamaño, de pronto más grandecito incluso que este. Luego habría que mirar, por ejemplo, otro por esta parte, ¿cierto? Como primario y complementario va a ser mucho más pequeño, ¿listo? Que los dos sean de diferentes tamaños, pero más grandes y no se ven completos, ¿listo? Y creo que incluso este que está acá se podría ver más grande y que se salga del formato, este verde. Creo que ahí empezamos a arreglar un poquito como toda esa especie de marco que se está manejando ahí. ¿Listo? Bien, bastante bien. Vamos a mirar ahora los diseños de Sofía. Bueno, Sofía, diseño espectacular este, ¿listo? Con dos problemitas allí, ¿cierto? Y es que tres problemas realmente. Diseño visual quedó muy pegado al borde izquierdo, ¿listo? Lo que seguramente implicaría, ¿cierto? Que este elemento que está aquí, ¿cierto? Se corre un poquito más a la derecha. Todo este elemento, como esa florecita que hiciste allá, un poquito más hacia la derecha y que el texto se pueda correr también en ese orden de ideas un poquito más a la derecha. La sombra no es buena sombra, está muy alejada del texto. Fíjate que aquí hiciste una sombra espectacular. Me parece que es muy buena sombra. Si la quieres aquí, alejar un poquitico más que acá, o la haces exactamente igual, está perfecto. Pero aquí se está alejando demasiado y ya se ve muy pesada, muy tensa. ¿Listo? Daña mucho el diseño. Eh, Otra cosa es que este personaje, ¿listo? Debería tener, y yo te lo decía la vez pasada, pero pues no se está viendo acá en los diseños, que exista mayor variabilidad, ¿cierto? De esos tonos amarillos y violetas. O sea, no es un amarillo y un violeta, ¿listo?
aquí hacia el interior del colibrí, no es un amarillo y un violeta, ¿listo? Son 3 tonos de amarillo, por ejemplo, y 5 tonos de violeta, haciendo que unos sean más oscuros para que impacte más, otros más claros, otros intermedios, en fin. Pero necesitamos variabilidad de tonos para que él sea más impactante, ¿cierto? Obviamente violetas más oscuros, ¿cierto? Que el que se está manejando acá. Este podría ser un tono, pero necesitamos por lo menos 2 o 3 tonos más, ¿listo? Así de pronto tú digas, no, yo quiero un solo amarillo, ¿listo? Pero violetas necesitamos más, ¿listo? Para que se vea más interesante. Y si quieres agregar otros tonos de amarillo, ¿listo? Pues eso también puede ser muy positivo. Eh, pero necesitamos que que impacte un poco más, ¿listo? Y pues eso es aplicable obviamente a ambos, ¿no? Luego, arreglando ya el cabezote, la fuerza creativa, ¿cierto? Que transforma realidades. Está mal cortado el texto, ¿listo? Eh, Vamos a dejarlo la fuerza creativa, ¿cierto? Nueva línea que transforma realidades, ¿listo? Eh, Puede pasar que tú digas la fuerza creativa más grande y el texto que transforma realidades, un texto con unos 3 puntos menos, ¿listo? Para que no se vean, porque la fuerza creativa y que transforma realidades, ¿cierto? Puede que esté un poquito allí grande. Yo le bajaría de todas maneras al texto un par de puntos. Porque mira que por la parte izquierda casi no hay respiro con respecto al pico y por la parte derecha está pasando lo mismo. Claro, dijimos que la flor se va a correr un poco a la derecha, ¿listo? Pero creo que de todas maneras ese texto es muy grande, ¿listo? Yo le bajaría unos 3 puntos, ¿listo? De tal manera que queden respiros interesantes por los lados, ¿listo? Y de pronto incluso pues dejas las dos líneas de texto al mismo tamaño. O dejas la fuerza creativa más grande, ¿cierto? Y que transforma realidades lo dejas un poquito más pequeño. Listo, tú revises. Luego, geometrización de formas me parece que tiene un tamaño adecuado, ubicación adecuada, todo es perfecto allí, color, contraste, en fin. Pero primarios y complementarios, eso no es. Dijimos fue colores, comenzando con mayúscula, por supuesto, 2 puntos, primario y complementario. Porque si tú dices primarios y complementarios, quiere decir que estás utilizando amarillo, azul y rojo, los 3 primarios, y los 3 complementarios, naranja, verde, violeta. Y eso no es cierto. ¿Listo? Entonces, colores 2 puntos, primario y complementario. Y además, no puede estar al mismo tamaño de geometrización de formas. ¿Listo? Yo le bajaría el tamaño más o menos al 50% de lo que está allí. 50-60%. Con ese mismo color, en esa misma ubicación, más o menos un poquito más arriba, ¿no? Un poquito más arriba de lo que está en este momento porque no hay suficiente respiro y el texto va a llegar por acá, como hasta donde está esa luz o ese punto de luz por acá. Y va a quedar mucho más respiro arriba. Van a quedar mejores respiros, un mejor tamaño, es decir, mejor manejo de jerarquías. ¿Listo? Pero ojo con el diseño visual que no quede, como te digo, tan pegado al borde izquierdo y con esa sombra que definitivamente no está bien manejada y que aquí sí la manejas muy bien. Luego hay que revisar esta línea. No sé por qué quedó esta línea violeta por acá. Listo, mírala acá. Una línea muy rara que está dañando allí el diseño. Luego, con respecto a tu otro diseño, me parece que el diseño visual tiene una sombra muy interesante y todo eso, pero primero tiene mucho interlineado. Hay que pegar un poquito más visual hacia la parte de arriba y
yo haría una cosa. Diseño lo dejaría, como ya le he dicho a otros estudiantes, un poquito más pequeño. ¿Listo? Yo lo dejaría más pequeño, por ahí incluso al 60% del tamaño, incluso la mitad. ¿Listo? Revísate ese tema. De tal manera que, y pues obviamente menos espacio entre líneas, de tal manera que ese diseño visual, ¿cierto? Quede o permita mayor respiro con respecto al colibrí, porque aquí hay un pequeño respiro, pero realmente ese diseño, ¿cierto? Baja más el tamaño, por allá un 60%, pues se va a ver mucho mejor el cabezote, más interesante, porque va a dejar más respiro. Y nos vamos a centrar en que diseños hay muchos, hay diseño de interiores, diseño visual, diseño arquitectónico, en fin. Eh, y podría entonces resultar más interesante. ¿Listo? Incluso puede que diseño lo alinees con la L, ¿listo? Por la parte superior y se ve entonces diseño visual, los dos textos alineados a la derecha. O si quieres los alinea los dos a la izquierda, como quieras. O si quieres hacer un escalonamiento, diseño más a la izquierda, más pequeño como te decía, y luego visual se corre un poquito más a la derecha. ¿Listo? Los círculos sería ideal sacarlos un poquito más hacia la derecha para que te den más respiro en el cabezote. ¿Listo? Que puedas trabajar de manera más interesante con mejores respiros el cabezote porque visual tiene un buen respiro por la derecha, pero por la izquierda ya prácticamente el respiro no es adecuado. Entonces los círculos se podrían correr un poquito más a la derecha, que están interesantísimos. Además por las sombras, los colores que utilizaste están geniales. ¿Listo? Pero lo mismo, si no utilizamos más tonos de violeta al interior del colibrí, queda casi que más interesante el manejo de los círculos que el mismo colibrí. ¿Listo? Porque en los círculos sí hay 4 tonos, pero, ¿cierto? En el colibrí, un tono amarillo y un tono de violeta. Eh, Luego entonces la fuerza creativa, interesante la sombra, interesante el tamaño. Me parece que perdón, el tamaño no, sino la ubicación del texto. El tamaño lo podemos bajar un poquito o en este caso hasta podríamos conservar el tamaño, pero a 2 líneas. La fuerza creativa, ¿cierto? Nueva línea que transforma realidades. ¿Listo? Eh, Le puedes cambiar si quieres, eso es opcional. La fuerza creativa, nueva línea, siempre transforma realidades. ¿Listo? En lugar de que transforma realidades. Se me ocurre. La fuerza creativa y nueva línea siempre transforma realidades. Además, porque siempre transforma realidades quedaría un poquito más largo, ¿listo? Y se vería más interesante, ¿listo? Y lo que te decía, puede que la fuerza creativa sea más grande y siempre transforma realidades, ¿cierto? Que un poquito más pequeño. Tú miras allá a hacer cosas interesantes allí, a hacer pruebas, en fin. Luego, ya te dije de primarios y complementarios, la misma aplicabilidad acá, bajar el tamaño, está muy pegado al borde izquierdo, ¿listo? Eh, Está más importante que geometrización de formas, ¿listo? Entonces hay que bajar el tamaño más o menos al 50%, 60% y volverlo allí minúsculo realmente. Geometrización de formas no tiene bien hecha la curva,
¿Listo? Aquí en geometrización se nota mucho que se pega a la línea, prácticamente pegado a la línea, entonces hay que revisar eso. Pero en sí son diseños bastante interesantes. Luego entonces vamos con Daniel eh, en esta 4 en este diseño, y en este 4.2. Me parece que este es mejor diseño, ¿listo? Que este, ¿listo? Este pues es el tercero. Hablemos de este. Entonces, diseño visual. Primero, el fondo. Me parece interesante el fondo, pero deben ser tonos más claros, más apastelados. ¿Listo? Que no se vuelvan tan protagonistas y le roben protagonismo al personaje, que ahora sí tiene un tamaño bien interesante. ¿Listo? Mm, Me parece que él debería estar a la izquierda porque está mirando fundamentalmente hacia la derecha. Él debería estar hacia la izquierda y estos personajes hacia la derecha. Como está este. ¿Listo? Simplemente pasarlos a la derecha. El 2025 no puede ir así. Nosotros ya hemos hablado de cómo se manejan los textos verticales. Un texto vertical se maneja así, como diseño visual. ¿Listo? Leyendo, inclinando la cabeza sobre el hombro izquierdo y leyendo de abajo hacia arriba. Así es un texto vertical, y no así, que es reclinando la cabeza sobre el hombro derecho, leyendo de arriba hacia abajo. ¿Listo? Este manejo no. Geometrización de formas y colores primario y complementario están exactamente al mismo nivel jerárquico, la misma tipografía, el mismo tamaño, el mismo manejo de color, incluso hasta la misma ubicación espacial, los dos abajo. Entonces, no, se tienen que marcar diferencias. ¿Listo? Notorias diferencias. Por favor, revísate incluso las observaciones que hicimos en los diseños anteriores, en esta retroalimentación. Geometrización de formas podría llegar a tener ese tamaño, pero colores primario y complementario debe tener más o menos por ahí el 50% del tamaño. ¿Listo? Diseño visual, búscate un amarillo un poquito más oscuro, no es amarillo tan fluorescente. Hacerle una sombra sería interesante. Obviamente, si este personaje pasa hacia la izquierda y todo esto a la derecha, pues el cabezote también va a pasar hacia la derecha y el eslogan también. Eh, el eslogan está mal partido. Sería transforma ideas, nueva línea e imágenes que inspiran. ¿Listo? Luego el cabezote, tener cuidado de que cuando lo pases a la derecha no quede tan poquito espacio con respecto al borde del formato. En este, yo no creo que sea interesante el cabezote ahí. Me parece que los personajes podrían correrse un poco hacia la izquierda, diseño visual pasar más hacia la derecha, dejando eso sí un respiro con respecto al borde del formato, pero hacia la derecha totalmente, dejando un respiro, insisto. Eh, Creería que sería interesante que estos elementos, todos los que están aquí de fondo, se eliminaran algunos de ellos, por ejemplo, de aquí hacia arriba. De pronto que está sangrado no, el círculo tampoco, y permitir, ¿cierto? Que los textos se lean muy bien, que ahí quedaría solamente el fondo, sin estos que son más oscuritos. Tanto estos elementos oscuritos como el fondo deberían ser más pálidos, tonos más claros, para que el diseño no se vea tan denso, tan pesado. ¿Listo? El de fondo, ese cuadrado,
no se está teniendo en cuenta aquí, no se está revisando que quede exactamente al borde del formato y además debería ser casi blanco. Luego este tono de los elementos que hay allí interesantes, pues también bajaría mucho el tono y permitiría que este personaje fuera realmente más impactante. Aquí está muy protagonista el fondo. Eso va a permitir también leer mejor los textos y aún así diría que podrías eliminar, por ejemplo, este y todos estos que están aquí, ¿cierto? Hacia la derecha para que queden los textos con el fondo libre, planito, y luego revisas muy bien los colores de esos textos porque seguramente hay que revisar esa parte de color. Eh, yo dejaría, si el diseño visual allá vertical es una opción, pero, pero, el eslogan yo preferiría que lo trabajaras horizontal. Si diseño visual lo haces a la derecha y un poco más arriba, de pronto acá en esta zona, en esta parte, podría estar el eslogan horizontal. ¿Listo? Y geometrización de formas se va para otro lado. ¿Listo? Habría que revisar en dónde, pero esas serían como las modificaciones a realizar. Diseño visual con un amarillo más interesante, que ya lo habíamos dicho por acá en esta otra, con una sombra, en fin. Luego paso a los diseños de Julie. Este 4.2, este 4.4, este sería el tercero, que no los he evaluado todavía. Me parece que este diseño es interesante. Mm, no me convence este blanco acá. ¿Listo? Este triángulo blanco. Yo preferiría más bien un color naranja, como este, por ejemplo. ¿Listo? Excepto que le des una sombra a ese blanco también. ¿Listo? A ese triángulo blanco. Ahora, decíamos que interesante lo de las siluetas, pero también sería interesante, y ya lo hemos dicho muchas veces, Julie, que aquí adentro es que la cuestión no es hacer gradaciones de color. Nunca dijimos gradaciones. ¿Listo? No. Tres o cuatro tonos de rellenos, no, no líneas de contorno. ¿Listo? Que tú le estás dando colores a los contornos. Y entonces queda un trabajo de pura línea. Lo dijimos desde que estabas haciendo o estaban haciendo los diseños, que debe existir predominantemente trabajo de relleno, no de línea. ¿Listo? En ese orden de ideas, se pierde mucho impacto de tu diseño por estar trabajando la línea y no los rellenos. ¿Listo? Entonces aquí todo esto es trabajo de línea y los rellenos dijimos que debe predominar la mancha, no la línea. Y por eso él se ve poco impactante. Se ve incluso más un dibujo, digamos, de caricatura que no lo que se vio allí en papel, ¿cierto? Cuando hiciste el diseño análogo con toda esa mancha. Y por supuesto entonces, pues a todos les pasa lo mismo, a los tres diseños. Y necesitamos no solamente que se trabaje el relleno, ¿cierto? Sino la diversidad de tonos. No sé si son 5 o si son 7 tonos de azules aquí adentro, pero de rellenos, no de trabajo con línea. Eso te está dañando mucho el diseño y le quita muchísimo impacto. El diseño visual es el pensamiento hecho visual. Perdón, el diseño es el pensamiento hecho visual. Eh, yo creo que es un texto muy grande, ¿listo? Amerita bajarle por ahí unos 3 o 4 puntos, de tal manera que no entre tanto aquí y más bien que quede un poquito más condensado el texto, con mayor respiro.
Geometrización de formas me parece que es un texto que puede ir interesante así, pero un poquito más abajo, no tan cerca del eslogan. ¿Listo? Creo que se puede jugar con el 2025, pero ya quedan muy separados y no se entiende realmente que eso sea un año. ¿Listo? Mm, colores primario y complementario. La idea es que ese texto sea más pequeño. Yo diría que más o menos el 60% del tamaño que está ahí. Hay que bajarle unos 3 puntos, incluso 4. ¿Listo? A una sola línea porque no se justifica dejarlo a dos. ¿Listo? Porque satura mucho el espacio. Además porque se ve muy grande el texto. Parece que tuviera demasiada importancia allí. Eh, con respecto a este, ya hablamos de los tonos interiores, en fin, y de lo de el tema de rellenos, ¿cierto? Pero lo que está dañando mucho el diseño es que queda este tono de fondo. Es como si el personaje fuese transparente, ¿cierto? Entonces, realmente no se ve bien. O le dejas un color blanco de fondo, ¿cierto? O un azul determinado de fondo, pero no que se vea transparente, y entonces se ven todos estos elementos aquí por detrás y se pierde muchísimo lo que se hizo a nivel de diseño con el personaje. ¿Listo? Por acá todos estos módulos quedan absolutamente perdidos. ¿Listo? Por acá también se pierden demasiado por todas esas líneas y eso, o esos rectángulos que cruzan por detrás. Y no es la idea simplemente, entonces recortemos los rectángulos. No, es que la cuestión es que no debería verse este tono azul de fondo. ¿Listo? Sería más bien u otro tono casi blanco o más bien blanco. ¿Listo? O es entonces un naranja oscuro de fondo y luego la variación de tonos allí encima, pero reitero, no es la idea que se vean allí transparentes. Geometrización, por favor, no contornos en los textos porque se ven como un dibujo y no un diseño natural, lo mismo que aquí en diseño visual, con la diferencia de que en diseño visual, por lo menos, el color es interesante porque es un naranja igual que el relleno, pero en otro tono. ¿Listo? Yo sugiero no contorno de todas maneras, pero por lo menos aquí está bien trabajado. Aún así, yo creería que revises si eliminas el contorno, cómo se ve. ¿Listo? Si no, pues lo dejas, pero aquí definitivamente no. Primero porque es un texto muy pequeño, segundo porque el color azul no es, listo, el color apropiado y definitivamente se ve un texto artificial. Para textos pequeños o textos extensos, no, no es para nada adecuado manejar contornos. Para un cabezote, que aquí está eh, la idea de pensar en el grosor, de pensar en el color, ¿listo? Aún así yo manejaría un color más cercano el del relleno, ¿listo? Para que no se vea mucho la diferencia. La sombra es muy pesada, sí, interesante la difuminación, pero es muy pesada, entonces menos negro, ¿listo? La opacidad del 75%, que es la que se maneja por defecto allá en Illustrator, pues es mucho, ¿listo? Entonces hay que revisar eso. La ñ quedó más atrás, ¿listo? Hay que revisar eso, porque la ñ quedó allá en el fondo, perdón. El diseño es el pensamiento hecho visual. Eh, yo diría que el diseño es el pensamiento, debería estar en una sola línea. ¿Listo? Porque ese es él, no se puede manejar así, no se puede partir
un texto lingüísticamente dejando preposiciones, conjunciones o artículos al final de una línea. Entonces puede ser el diseño, segunda línea, es el pensamiento, ¿cierto? Tercera línea, hecho visual. O si no, el diseño es el pensamiento en una sola línea, hecho visual, segunda línea, ¿listo? Otra opción, el diseño, primera línea, segunda línea es el pensamiento hecho visual. Depende de cómo se quiera manejar. El 2025 no me parece que funcione bien allí, dentro de, metiéndolo, incrustándolo dentro de ese rectángulo, porque queda sin respiros. Ah, bueno, y se me olvidaba de geometrización de formas que las dos líneas de texto están muy separadas, ¿no? El interlineado es mucho y además es muy grande. Se le pueden bajar un par de puntos a ese texto. Colores primario y complementario. No está bien manejada la curva. Tiene que mejorar la curva. Aquí esto está rarísimo, ese hueco o esa perforación, como todo pixelado, con un montón de punticos o cositas raras blancas. Eh, 2025, yo eliminaría todo este pedacito azul, todo este pedacito azul y dejaría el 2025 eh, siguiendo la curva del óvalo aquí en el fondo verde, 2025, curvadito, pero eliminando esta parte de este rectángulo azul y esta parte de este rectángulo azul. ¿Listo? Y esas serían las observaciones contigo. Bueno, esa es la retroalimentación, entonces quedo pendiente allí de sus próximos diseños en clase. Buen fin de semana.